autoridades de 8 departamentos de Colombia. Esta decisión tiene que ver con el objetivo, primero pues de construir memoria histórica en nuestro país y al mismo tiempo de exigir la restitución de la memoria colectiva territorial de los pueblos indígenas en Colombia. La historia de tanto de la colonia y la historia de construcción de nación siempre se ha desarrollado de manera excluyente, siempre se ha desarrollado avasallando nuestras culturas, nuestras instituciones, y siempre se ha desarrollado despojando mis tierras. Gonzalo Jiménez de Quesada pues es uno de los grandes despojadores de tierra. En Cundinamarca casi extermina al pueblo indígena muisca, no lograron exterminarlos completamente, hoy perviven y luchan por los derechos territoriales en la capital de Colombia, que es Bogotá, y en el departamento de Cundinamarca. Pero hasta la actualidad no han podido tener mayores avances en sus luchas por el derecho al territorio, por ese desconocimiento histórico tan grande que hay por parte del gobierno colombiano y por el gobierno distrital. Entonces, es por eso que también en honor a nuestro hermano pueblo muisca se toma esta decisión de tumbar a Sebastián de Barcaza. Pero también hemos venido tumbando estatuas en el marco de una sentencia histórica juzgando a criminales de guerra que llegaron desde 1492 acá a nuestros territorios. Entonces también hace parte de los juzgamientos históricos a estos criminales de guerra. Al mismo tiempo, esto también hace parte pues, de avanzar hacia la implementación del acuerdo de paz. Para quienes conocen el acuerdo de paz, en el 6.2 del acuerdo final de paz está el capítulo étnico. En este capítulo se reconoce a los pueblos indígenas como víctimas de un conflicto histórico, víctimas de colonización, de injusticias históricas, de despojos de derechos territoriales, y al mismo tiempo se reconocen que somos constructores de paz históricamente. Entonces, esto quiere decir que en ningún espacio público de Colombia deberían existir estos símbolos que le hacen apología a la violencia y a la colonización. Entonces, esto hace parte también de las exigencias del movimiento indígena, del paro nacional, que se respete y se implemente el acuerdo de paz, que se respete la memoria histórica de este país, que se haga esclarecimiento también de la verdad sobre el conflicto que aún seguimos viviendo en Colombia. También es en rechazo a la reforma tributaria que nos quieren imponer en este país, nos quieren seguir despojando no solamente de nuestras tierras, sino de nuestra fuerza de trabajo a todos los colombianos. Entonces, en el derecho legítimo que tenemos los colombianos a la protesta, a los pueblos indígenas, hemos tumbado a Sebastián de Belalcázar en la ciudad a Gonzalo Jiménez de Quesada en la ciudad de Bogotá. Edgar Velasco, el pueblo Misak, a esta hora en diálogo con el CIA, Sistema Informativo de las Américas. John Didier Rodríguez Marín. John Didier, le escucha Edgar Velasco. Bueno, Edgar, la verdad es que a mí personalmente me resulta incomprensible lo que están haciendo los indígenas. Yo respeto profundamente a los indígenas, me siento orgulloso de este pueblo. Es más, pues uno podría decir, si se mira el color de mi piel, que yo vengo de ahí también, de los indígenas. Lo cierto es que no logro comprender cómo están ustedes pasando una factura de cobro de algo que pasó hace muchísimos años, algo que ya es cultural. No es que se le esté haciendo apología a lo que haya sido el pasado de ellos, simplemente que se recuerda que uno tiene una historia. De esa manera existen en las ciudades estas estatuas, estas esculturas. De todas maneras, no es el camino. Yo digo que tumbando las estatuas no van a devolver, no se va a solucionar nada. Tumbando las estatuas no les van a devolver la tierra, tumbando las estatuas no se va a reparar el daño que le causaron al pueblo indígena cuando llegaron los conquistadores. Luego, entonces, esto no deja de ser sino como un acto
delincuencial, diría yo, en ese sentido, porque están destruyendo la imagen de las ciudades, lo que costó dinero, lo que se construye con los impuestos de los ciudadanos, que es tratar de tener algo bonito. En cualquier parte del mundo donde usted va, tienen una estatua de quien la fundó. Infortunadamente, quienes nos conquistaron fueron ladrones, y fue lo que llegó a América. Entonces uno empieza a renegar de su pasado y yo he dicho entonces, ¿por qué entonces no dejamos de hablar español? Es decir, lo que ustedes hacen puede ser que tengan todo el derecho a reclamar el atropello del que fue víctima el pueblo indígena en estos territorios, pero con eso no van a solucionar nada. Y entonces, ¿por qué lo que hace a veces los indígenas para el país es poner más problemas, ponerle más problemas al país? Por ejemplo, se ha visto el tema de los cultivos ilícitos en Colombia, que patrocinan este tema de los cultivos ilícitos en Colombia, generando esto dolor para el país, porque la industria del narcotráfico no hace sino traer ¿Estás muerte a haciendo Colombia. una Uno entrevista creería o que los estás indígenas haciendo un podrían aportar juzgamiento? mucho en materia de agricultura. ¿No estás haciendo una entrevista o estás haciendo un juzgamiento de que los pueblos indígenas no le aportan a Colombia, que no estamos haciendo nada, que no hacemos nada con tomar estatus? Pues yo creo que esa no es una forma de hacer periodismo tampoco en Colombia. Perdón. Precisamente por esa forma de entrevistar existen estos tipos de símbolos también, porque tú estás haciendo un juzgamiento diciendo que nada sirve en tumbar estatuas. Las estatuas son símbolos ya sean de poder, pueden haber de estatuas también símbolos de reconciliación, estatuas símbolos de paz. O sea, existen muchos tipos de estatuas y muchos tipos de símbolos. Y así como es un símbolo, ahí Gonzalo Jiménez de Quesada, ahí en la plaza al frente de la Universidad del Rosario, y al mismo tiempo con una calle con el nombre en honor a él, pues la caída también es un símbolo. Precisamente de eso se trata. No desaparece la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada, sino esto ya es una convocatoria a que se cuenten esas otras historias que no se han contado de Gonzalo Jiménez de Quesada, que no solamente es contar que fue el fundador de Bogotá, para algunos, para nosotros no, sino contar también los crímenes que hay detrás de estos personajes. O alguna vez en la escuela a ti te han enseñado a quién era Gonzalo Jiménez de Quesada, quién era Sebastián del Alcázar. No, a nadie en Colombia se nos ha enseñado sobre eso. Entonces, la única forma de provocar memoria histórica en este país precisamente con estos actos, haciendo que se hable de estas verdades que no se han hablado. Y a eso es lo que nosotros estamos convocando. O sea, nosotros no podemos pensar en procesos de reconciliación, no podemos pensar en procesos de paz en Colombia si no hablamos sobre las verdades históricas. O sea, de eso se trata. No se trata de que no pueden hacer nada, que ustedes se me cultivos los diciendo no. O sea, los grandes dueños del narcotráfico, o sea, no son los pueblos indígenas. Incluso el Centro Democrático ha tenido dentro de sus aliados a narcotraficantes que tienen en sus propias fincas, también tienen sus procesamientos de coca muy cerca de la capital. Entonces no, o sea, eso no lo podemos aceptar. Entonces este tema de la violencia en Colombia no lo hemos hecho nosotros. Históricamente aquí en Colombia, hasta la actualidad, el 1% de los propietarios del país posee el 80% de la tierra en Colombia. ¿Y cómo creen que la poseemos? Fueron dueños de estos territorios históricamente antes de la colonia, bueno, antes de la república. ¿Cómo lo adquirieron? ¿Cómo lo adquirieron? Hay que preguntarse. Y adquirieron en medio de un conflicto armado que ha existido para nosotros históricamente, y este último conflicto armado que existe. Hay cifras en donde se demuestra que aquí en Colombia, en el marco del último conflicto armado, se han despojado entre 6 y 10 millones de hectáreas solamente en este último conflicto armado. Y eso nos tiene que llamar la atención. Y en medio de un país que vimos un conflicto tan grave, o sea, ¿cómo es posible que en las plazas públicas existan símbolos que le hacen apología a la violencia, símbolos de colonización? O sea, nosotros estamos en un país democrático, nosotros no estamos en la época de la colonia. Entonces, eso también tiene que cambiar, esas formas de representación. Hace un rato una periodista me preguntaba, pero ustedes, ¿por qué no dialogan con los gobiernos para que se quiten? ¿Por qué no se consensúan? Precisamente ese es el tema. Aquí en Colombia nunca se ha consensuado para colocar estas estatuas que hoy existen en todos los espacios públicos del país. ¿Cuándo se ha consensuado? No se han consensuado.
Entonces también no solamente es un llamado, sino una exigencia a que los espacios públicos del país los custodiamos entre todos y no desde un poder central en donde nos imponen símbolos y asimismo nos gobiernen. Entonces, esas formas de representación sí tienen que ver con formas de gobernar, sí tienen que ver con formas de distribución de la tierra y tienen que ver con los debates estructurales del país, de este país, como es el tema de la tierra y el tema de participación política en Colombia. Entonces, no son temas aislados y no es que no sirva de nada. O sea, esto es precisamente provocar el debate, provocar esas preguntas y esas afirmaciones que tú también estás haciendo, pues es parte del debate que hay que hacer. Pero no se puede decir que no sirve para nada. Sí, Edgar, por eso le dije al principio que me resultaba incomprensible para mí, respetando por supuesto a los pueblos indígenas, que yo logro analizar la situación o si es que esto es una disculpa para llamar la atención, una pataleta, cuando hay otras cosas más importantes que ustedes deberían de reclamar. Por ejemplo, que se haga justicia con ustedes hoy, entregándole los territorios, respetando los territorios, haciendo valer lo que dice la Constitución de la autonomía, que ustedes necesitan sus tierras para trabajar, que no sean objeto del conflicto armado, por ejemplo. Esos problemas que suceden hoy, Edgar, perdón, yo le termino, Edgar, de exponer el punto. No lo han Edgar, permítame, yo devuelto, le nos están termino de exponer. asesinando, Esos todos son los los días nos problemas asesinan que por luchar por la por los tierra. que ustedes deberían de estar luchando hoy, no Nosotros por lo que estamos pasó luchando por hace eso de manera 500 permanente. años. Estamos luchando de manera permanente por eso. Hoy nos encontramos aquí en la Universidad del Valle en contra de este mal gobierno que nos viene a imponer la violencia, asesinando gente cuando estamos protestando por una reforma que nos quieren imponer, que solo beneficia a los ricos de este país. Entonces, o sea, ¿qué lucha es la que tenemos que hacer según usted entonces? No, eso es que como usted no me deja hablar, entonces por eso no me escucha lo que le estoy diciendo. Ustedes deberían concentrarse, porque ustedes a veces desparraman la mirada y sacan un listado de 500 puntos que es muy difícil. ¿Por qué no se va avanzando en una negociación con el gobierno? De ustedes se han burlado los gobiernos porque ustedes sacan una pastoral y un listado impresionante de peticiones. Entonces llega el presidente Juan Manuel Santos y le dice, sí, nosotros les cumplimos, y luego les hace pistola, no les cumple nada, porque hay que ir avanzando en la negociación punto por punto, ir haciendo conquistas y concentrarse en lo que a ustedes les afecta hoy, no por lo que vivieron los antepasados hace 500 años. O sea, eso de derribar las estatuas, que para limpiar la historia, Edgar, eso los desgasta. Lo hemos hecho históricamente. Edgar, calmado, cálmese. Cálmese que lo que queremos es que la audiencia del CIA escuche la posición del pueblo Mizá, pero también permítanos a nosotros poder argumentar, porque es muy difícil preguntarle si usted no nos permite. Si no nos deja argumentar, Edgar, es muy difícil. Yo ahí no veo argumentos, yo veo juzgamientos. No, pero... Vea, Edgar, aquí me escribe, por ejemplo, en las redes sociales, ¿por qué tardaron 200 años en sacar esos argumentos? No, nosotros nos hemos tardado 200 años, nosotros hemos luchado históricamente acá en Colombia por el derecho a la tierra, en diferentes formas de gobiernos. Ustedes sabían, por ejemplo, que antes de la Constituyente del 91, a nosotros, el Estado colombiano había entregado la educación a la iglesia en Colombia, supuestamente para que nos evangelizaran y para que nos civilizaran. ¿Y qué era lo que hacían? Era exterminarnos culturalmente, se nos prohibía hablar nuestros idiomas, y en el marco de la República también se nos despojó mucha tierra, no solamente en la colonia. Y actualmente nos siguen despojando tierra los actores armados. Y nosotros luchamos permanentemente por nuestros derechos desde la colonia, en la República y hasta en la actualidad. Lo hemos hecho, y por eso precisamente nos persiguen, por eso precisamente nos matan. Y por eso precisamente hacemos estos actos políticos para llamar la atención del país sobre quiénes son esas personas, porque mucha gente en Bogotá ni siquiera se preguntarán por qué esa calle se llama la calle Jiménez o quién es Gonzalo Jiménez de Quesada. Y es importante que sepan. Sí, Edgar, José Luis Ramírez, le escucha Edgar Velasco de la comunidad Misac. José Luis, abre el micrófono, José Luis. Estamos en diálogo con una de las personas que estuvo frente hoy a lo que fue el derribamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, allí en el sector del Rosario, la plazoleta del Rosario, en la localidad de La Candelaria. Y pues a esta hora, Edgar Velasco en el CIA. José Luis Ramírez, no. Ahora sí, no, sí ya. Abre el micrófono, no José Luis. No está. No está habilitando el micrófono. No está José Luis.
Y Bueno, Eliezer Ortiz tiene pregunta para Edgar Velasco. El señor Edgar Velasco, con los muy buenos días. Los indígenas del pueblo Misal que estuvieron allí frente a este acto en el centro de la capital, ¿residen aquí en Bogotá o vienen de otras regiones del país? El pueblo Misak reside en 8 departamentos de Colombia, entre ellos Bogotá. Nosotros allá tenemos un cabildo Misak de Nublerrac, allá existe un cabildo nuestro. Claro. Usted en este momento está en la ciudad de Cali. ¿Cómo ha sido el comportamiento en el día de hoy de las manifestaciones que se vienen adelantando, teniendo en cuenta que allí ha estado muy compleja este tema? Sí, nos encontramos acá en la Universidad del Valle y nos encontramos acá pues, en uno de los puntos pues, de resistencia del paro nacional, que es el de Melende. Habemos delegaciones de diferentes partes del Cauca y del sur del país, acá en la ciudad de Cali, precisamente pues protestando contra una reforma tributaria que nos vienen imponiendo, protestando por la falta de voluntad política del Estado colombiano en implementar los acuerdos de paz, por la falta de voluntad política también de implementar acuerdos firmados con pueblos indígenas, con pueblos étnicos, con campesinos y con los diferentes sectores sociales políticos pues que no hacen parte de este gobierno y pues que nos han cumplido y nos han incumplido históricamente. Entonces acá pues nos encontramos en un paro que nos hemos convocado entre todas las fuerzas sociales del país de manera permanente hasta hacernos respetar esa dignidad que tenemos como pueblo colombiano y con ese objetivo también de parar la violencia que vivimos en este país, pero lo único que recibimos, la única respuesta que recibimos es persecución, la única respuesta que recibimos es que se asesinen esos sueños. Hasta el momento llevamos más de 20 personas asesinadas acá en el marco del Perú Nacional. Edgar, una preguntita rápida. ¿Hay judicialización? ¿Qué conoce usted? Llegó la policía, intentaba llevar a quienes derribaron la estatua hacia algún lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué conoce usted de ese tema? Sí, ahí llegó la policía, intentaron pues, detenerlos, pero como siempre nos hemos caracterizado, pues nuestra gente no hubo una reacción contra ellos, simplemente se exigió ese derecho legítimo a la protesta que hace parte de una contraposición política de Colombia y que lo hacemos en el marco de las acciones políticas del paro nacional. No hay ninguna detención de ningún comunero de nuestro pueblo hasta el momento. John Didier Edgar, Rodríguez una Marín. pregunta en redes sociales, sí, una pregunta final porque esto lo lee usted y lo ve mucho en redes sociales, Edgar. Y es que, ¿de dónde saca dinero las comunidades indígenas? ¿Quién los está financiando para que cada rato hagan caravanas en esas chivas y se vayan y vengan a Bogotá y vayan a Cali y pernoten varios días? ¿Cómo se alimentan? ¿Quién les pagan? ¿A qué se dedican? ¿Quién los financia a ustedes? Bueno, históricamente, para quien no conoce los pueblos indígenas, nosotros venimos trabajando precisamente el tratando de enseñar esta práctica de lo que es la minga. La minga es una institución ancestral de trabajo colectivo, de ayuda colectiva, ya sea entre familias, entre comuneros, entre pueblos o entre procesos. Nosotros históricamente lo hemos hecho con recursos propios y para quienes conocen también la historia del país y la realidad económica de los planes de desarrollo que existen en este país, prácticamente los pueblos indígenas, la mayor parte de las políticas que nosotros implementamos, la implementamos con recursos propios. Un ejemplo, todos los procesos de justicia que realizamos en Colombia, los pueblos indígenas son financiados por nosotros mismos, no son financiados por el Estado colombiano. Una comparación, yo soy del municipio de Silvia, allá nosotros tenemos en nuestro territorio más de 16.000 comuneros. Se atienden entre 60 o 80 procesos judiciales semanales.
con recursos propios, mientras que allá, digamos, en el casco urbano o en otros municipios vecinos hay juzgados donde tienen todos los componentes, los jueces, los investigadores, pero tienen una población de 4.000, 3.000 personas. Y nosotros, quienes tenemos una gran población y quienes ejercemos justicia propia, no tenemos recursos para hacer justicia propia aquí en Colombia, cuando es reconocido constitucionalmente. Y así, muchos de los derechos que nos hemos ganado, a pesar de estar en la Constitución, nos toca implementarla con recursos propios. Sí. Entonces, esto, Sí. digamos, hace parte de esa gran minga que nosotros desarrollamos en el país, que la gente también tiene que conocer, porque muchas veces nos trata de presentar como que el Estado nos da mucho y como que nosotros, ¿por qué protestamos tanto? No, eso no ha sido así. Eso no ha sido así. Hay un olvido histórico. La realidad es que nosotros vivimos. Usted simplemente tiene que recorrer, por ejemplo, en el departamento del Chocó, los pueblos indígenas y afros totalmente olvidados, sin acueductos, sin viviendas, en medio de un conflicto armado, donde hay grupos paramilitares, ejércitos, guerrillas, despojo de tierras, y ahí donde está el Estado colombiano. No existen. Edgar. Sí, Edgar, queremos agradecerle su tiempo para el Sistema Informativo de las Américas. Que pase muy buen día. Muchas gracias, muy amable el Sistema Informativo de las Américas. Tengan muy buen día. Muchas gracias. Ahí está el vocero de los indígenas que andan derribando estatuas, esculturas por Bogotá, por Cali. Ellos dicen que están, pues, reivindicando la historia atropellada por parte de estos conquistadores a los que consideran criminales y que por lo tanto no debe haber ninguna estatua de estos personajes en ninguna ciudad del país. Algo que yo le digo, Carlos, como persona, y lo reconozco públicamente, yo no logro entender. Mis preguntas y mi teorización era como contextualizando, como tratando de encontrar argumentos que realmente validen lo que ellos están haciendo. No sé si de esa manera ellos se pueden mejor, ¿por qué mejor no luchar por las injusticias que ellos tienen en este momento en el país? O poder resolver las necesidades que hoy tienen ellos. Eso sí sería una lucha válida, pero luchar por el pasado, por la historia, eso no lo logro comprender. Vea, John Didier. 8 de la mañana, 6 minutos. Señor. En este momento, por eso es que digo, vea, me acaba de escribir aquí una persona y me dice, esa pelea y esa discusión que está en este momento en la sociedad, en las calles, en las plazas, en los portales periodísticos y en las mesas de trabajo de la radio, se está trasladando a los hogares. La tía pelea con el primo con el papá con el hermano con todo el mundo están peleando. Y es la situación que está viviendo la sociedad. Así estamos, John Didier. Porque muchos hoy aplauden el acto en la comunidad indígena Misak de derribar la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Yo lo he dicho y lo he planteado simplemente, esto es anarquía. Y anarquía, vuelvo y repito, el ejemplo más claro es cuando utilicemos el término de José Luis, el chino sale de la casa emberracado, bota el florero de la mamá compró su florero o su elefante o lo que tenga ahí puesto en la mesa, Sí, lo tira ahí al no piso está el problema, correcto. y se va, Correcto. pero es por anarquía. Tumbar una estatua es vender el sofá. Ahí no están solucionando nada. Están llamando la atención, simplemente una pataleta, un berrinche, pero ahí no están solucionando nada. ¿Le parece si hablamos de música? Cambiemos de tema, por favor, John Didier. Un relax, por favor. Llévenos a otro ambiente. Me preocupa José Luis, me preocupa porque lo siento por ahí callado, por ahí me dijo la gente que... ¿José Luis se fue? No, él está allá. José Luis no. Creo que está tomando atenta nota. 8 de la mañana, 7 minutos. Somos el CIA. Cambiamos de panorama en esta mesa de información. CIA. Sí a la radio. Sí a la noticia. Sí a la verdad. Y cambiamos a las 8 de la mañana, 8 minutos. Dialogamos a esta hora con Vladimiro Molina a propósito del Festival Nacional de Música del Mangostino de Oro. Esto se celebra del 13 al 15 de agosto en el Tolima, en la tierra de Eliezer Ortiz, en Mariquita. Vladimiro, muy buenos días. Bienvenido al Sistema Informativo de las Américas. Buenos días, don Didier. Me place mucho saludarlo a esta hora de la mañana en este buen programa Al Día.
noticias, porque quiero comentarle una noticia cultural, como usted bien lo plantea en esta hora, en estos momentos que el país también necesita estos mensajes positivos, como lo es el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que se hace en San Sebastián de Mariquita desde hace 26 años. Vamos a hacer la 26ª versión, con el Concurso Nacional de Duetos de Música Andina Colombiana, Concurso Nacional de Tríos Vocales e Instrumentales, Concurso Nacional de Cantantes Solistas, Concurso Nacional de Canción Inédita Princesa Luchima y el Encuentro Nacional de Solistas de Triple Negro Parra, un evento que nos auspicia pues, el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Tolima, la Alcaldía de Ibagué y la Alcaldía, por supuesto, de San Sebastián de Mariquita, John Lidier. Bueno, y este va a ser un evento, este festival número 26, 26ª versión, ¿va a ser presencial o va a ser online? Bueno, excelente pregunta. El año pasado nos tocó hacerlo virtual por el tema de la pandemia. Este año, pues, la pandemia continúa, pero estamos mirando la posibilidad de hacerlo de la modalidad semipresencial o mixta con aforo controlado en el Coliseo Humatepa de San Sebastián de Mariquita. Las circunstancias lo permitirán. Por eso nuestra convocatoria, que está abierta a todos los duetos, tríos, cantantes, solistas y compositores, dice que que está abierta, pero que va a ser semipresencial o mixta y que oportunamente se les dirá en qué modalidad exactamente lo podemos hacer de acuerdo a lo que acordemos con las autoridades pertinentes. La idea sí es hacerla de forma mixta porque la gente ya lo reclama, con aforo controlado como se ha hecho en algunos eventos, John Dillo. Y este Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, ¿es un concurso o es un encuentro? Fundamentalmente son 4 concursos y un encuentro. Los concursos, como ya le comenté, están abiertas las inscripciones, con unos requisitos que los interesados pueden bajar desde la nuestra página web www.mangostinodeoro.org. Pero también Mariquita se distingue como ser la cuna del triple solista en Colombia. Entonces, hacemos un encuentro nacional de solistas de triple negro parra. El Mangostino de Oro como tal, como festival, comprende varios eventos, comprende varias actividades, hacemos también conversatorios, hacemos también conciertos dialogados, hacemos muestras de artes plásticas y visuales, pero esencialmente tiene estos 4 concursos a nivel pues, nacional y el encuentro de solistas de triple negro parra, que se llama así por ese insigne artista tolimense empírico, el triple que alguna vez se ganó el Gran Mono Núñez por ser tan especialista en esta materia, y Mariquita, pues en el año 73 hizo el primer Festival Nacional de Triple. En la Corporación por Arte decidimos hacer este encuentro y llevamos 20 años haciéndolo dentro del Festival Nacional de